Episodio número 3429. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este jueves 7 de mayo. Moisés intercede por la nación. Avanzando en el marco de esta lección número 6, Guerreros de Oración. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo capítulo 116, versículo 1 y 2. Y durante esta semana hemos visto varias partes de esta lección número 6. El sábado domingo estuvimos viendo el fiel Daniel. Luego, en la parte del lunes, la postura durante la oración. En la parte del martes, Enoc practicaba lo que predicaba. Y ayer miércoles, Moisés, un líder consagrado. Agradecemos a todos ustedes que están en fiel sintonía de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Y no solo eso, sino que están compartiendo este link para sus amigos, para sus familias y también, obviamente, para sus hermanos en Cristo, donde sea que nos escuchen, que reciban la bendición del cielo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto precisamente de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos infinita por tu amor, por tu misericordia. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tú puedas ayudarnos a entender la misma, que podamos aprender de esas personas, de esos personajes bíblicos y que podamos ser transformados, así como ellos lograron ser transformados por tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad de estudiar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Moisés intercede por la nación. De inmediato se nos invita a leer Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32, para responder a la pregunta, ¿qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versículos 31 y 32. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué nos enseña este texto acerca de Moisés y la oración? Aquí escribí que nosotros debemos orar por otras personas. Debemos hacerlo con humildad y reconocer el pecado sin minimizarlo,
Moisés habló con Dios reconociendo el pecado del pueblo sin minimizarlo. También tenemos que tener amor con sacrificio, estar dispuesto a morir por ellos, así como Moisés estuvo dispuesto a morir por su pueblo. Tener valentía y respeto. Debemos tener una oración directa, una oración profunda ante Dios, y también debemos tener responsabilidad espiritual. Como líder, como cabeza de familia, como madre, como padre, como amigo, debemos sentir las cargas que otros sienten, así como Moisés sentía la carga del pueblo. Eso escribí yo. Moisés intercedió audazmente por el pueblo de Dios una y otra vez. Acudió al Señor cuando los israelitas tenían sed, cuando tenían hambre, y expresó su desesperación. Vemos entonces que Moisés realmente era un pastor de su pueblo. Tenía esa carga emocional que cada uno de nosotros debería de tener al momento de realmente estar al frente de alguna labor. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, tú como hijo consagrado al Señor o hija consagrada al Señor, necesitas tener esa sensibilidad por aquellas personas que están a tu alrededor, por aquellas personas que el Señor te ha puesto para que la ministres y para que puedas ser un siervo de Él donde quiera que te encuentres. Cuando el pueblo construyó el becerro de oro, inmediatamente después del pacto concertado con Dios, Moisés recordó lo que vemos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. Y temí el enojo y la ira que el Señor tenía contra ustedes para destruirlos. Pero el Señor me oyó aún esa vez. Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. Cuando los espías regresaron de la tierra prometida, Moisés recordó lo que escribió en Deuteronomio capítulo 9, versículo 25. Deuteronomio capítulo 9, versículo 25. Me postré ante el Señor. 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Él había dicho que los iba a destruir. Deuteronomio capítulo 9 y el versículo 25. Cuando Leví fue separado de las demás tribus para servir en el santuario, Moisés recordó lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 10. Yo estuve en el monte como la primera vez, 40 días y 40 noches, y el Señor me oyó también esa vez y no quiso destruirte. Deuteronomio capítulo 10, versículo 10. Dios escuchó la súplica de Moisés. Y vemos precisamente que una de las cosas que Moisés estaba haciendo aquí era intercediendo por su pueblo, así como se titula la lección de este día. Moisés evidentemente era un Mesías, era un intercesor de su pueblo, y por esa razón lo vemos vez tras vez preocupado por la nación. Podemos aprender mucho de la vida de Moisés en lo que se refiere a la oración y a aferrarnos a Dios. Número 1, Moisés sentía un profundo amor por Dios y tenía una idea clara del carácter divino. Dios se describió a sí mismo ante Moisés en Éxodo capítulo 34 y el versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Dios, compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Éxodo capítulo 34 y el versículo 6. Número 2. Moisés fue valiente y fiel al aferrarse a Dios en los altibajos del extenuante viaje hacia la tierra prometida. Aunque tuvo luchas personales, como cada uno de nosotros, confió en el poder, la presencia y la dirección de Dios en su vida. Número 3.
Moisés recordó a Dios su pacto, reclamó sus promesas en nombre de su pueblo y trajo a la memoria cómo los había guiado en el pasado. Número 4. Moisés aceptó la respuesta de Dios a sus oraciones. Estar en estrecha relación con Dios no significa automáticamente que siempre obtendremos lo que deseamos, pero aún así debemos orar con perseverancia. De modo que ya con estas 4 ideas, nosotros tenemos una mente más clara de quién fue Moisés. Estamos hablando de alguien que sentía un profundo amor de Dios. La pregunta sería, ¿sientes tú ese profundo amor de Dios? ¿Lo siento yo? ¿Tenemos nosotros una idea clara del carácter divino? Número 2. Moisés fue valiente. Qué bueno por él. ¿Eres tú o soy yo valiente al aferrarnos a Dios en los altibajos de este mundo? Número 3. Moisés recordó a Dios su pacto. ¿Recuerdas tú a Dios las veces que Él te ha prometido que va a estar contigo cuando sientes que ya no está ayudándote? ¿Lo hago yo? Todo esto es importante porque estamos aplicando directamente de la Biblia lo que pasó con Moisés y lo que Dios quiere que pase con nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos un amor como el de Él. Por eso habla de nosotros ser imitadores de Dios. Por eso habla la Biblia de que nosotros necesitamos ser tal cual como Cristo lo fue. Y en este caso, aquí estamos hablando de la valentía también de Moisés. Estamos hablando de que Moisés recordaba las promesas de Dios y él, de alguna manera, por eso tenía esto bien presente y podía interceder por el pueblo. También Moisés aceptó la respuesta de Dios a sus oraciones. Y muchas veces nosotros no aceptamos la respuesta de Dios. Queremos obligatoriamente que Él haga lo que nosotros queremos. Queremos mandar a Dios. Y es interesante que Moisés, cuando intercede por el pueblo, y esto lo estoy citando de la lección de ayer, miércoles, cuando Dios y Moisés tienen una interacción, y Moisés le dice a Dios en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 34, que si él no hacía esto de perdonar al pueblo, que lo rayera a él del libro. O sea, Moisés está diciendo en el versículo 32, leo para ustedes directamente, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Noten que esa oración, por bonita que fuera, era un mandato que le estaba dando a Dios. Pero en el versículo 33, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. O sea, tú y yo, por más que oremos, tenemos que dejar que Dios sea Dios. No podemos imponerle salvar al que no se quiere salvar, al que no se deja salvar de Dios, pero tampoco, en ese sentido, no dejar de interceder por el pueblo, por la gente, porque evidentemente no todos siguieron a Moisés, algunos fueron eliminados, pero en el proceso Moisés siempre intercedió por el pueblo y aceptó la voluntad de Dios sin importar cuál fuere su designio. A continuación se hace la pregunta final. ¿Quién necesita tus oraciones intercesoras en este momento? ¿Qué te impide orar ahora mismo? Yo escribí que los que necesitan nuestras oraciones son las personas que nos rodean, las más cercanas, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestro compañero de trabajo.
nuestros líderes de la iglesia o de la comunidad. Todos ellos necesitan nuestras oraciones. Ahora, ¿qué te impide a ti o me impide a mí quizá orar por ello ahora mismo? Muchas veces puede ser el orgullo, el resentimiento, el no querer perdonar esa ofensa que nos han hecho, el dolor por una traición. Hay muchas cosas que muchas veces nos impiden a nosotros hacer lo que Dios nos ha mandado, y es a perdonar y a interceder por los demás. Eso escribimos nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que orar no es solo para pedir por nosotros mismos, sino que también debemos cuidar espiritualmente a otros con un corazón sincero. Hemos aprendido que Moisés intercedió por la nación y es un ejemplo de cómo también nosotros necesitamos interceder, como mencionó la pastora Polanco, por todas las personas que nos rodean, sin importar de la decisión que ellos tomen, y respetar también la decisión de Dios. De esa manera, interceder no va a ser imponer, sino más bien ser un medio de salvación, así como Dios desea que seamos un medio de salvación para todo el que nos rodea. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que, número 1, apliquemos todo esto que hemos aprendido de Moisés. Y número 2, para que también podamos compartirlo con otros, que nuestros hijos, familiares, vecinos, amigos, hermanos en Cristo, todos puedan ser bendecidos por este estudio, porque seamos cual Moisés ante ti, asimismo nosotros ante ti con ellos, para que de esa manera ellos puedan ser objeto de tu misericordia, si es tu voluntad y también la de ellos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 6, Guerreros de Oración. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, Guerreros de Oración. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el libro de Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Salmo, capítulo 116, versículo 1 y 2. Y tal y como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. Y también vía WhatsApp con su servidor al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.